Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a hacer una introducción a lo que va a ser mi tesis de maestría en divinidades. Mi introducción dice así: recibí a Jesús como mi Señor y Salvador en una maravillosa tarde del año 1990 en Lima, Perú. En este sentido, empecé a congregarme en la iglesia Palabra de Fe, donde fui discipulada. De este modo me involucré en lo que es mi llamado. ¿Y cuál era ese? ¿Y cuál es? Es un llamado a la enseñanza, al ministerio de la enseñanza, donde serví dando estudios bíblicos a los niños, jóvenes y adultos. Esto sucedía los domingos a las 10 de la mañana en la iglesia, todas las tardes. Posteriormente emigré a este país con mi familia. Luego asistí a la Facultad de Teología en Montebello, donde estudié diploma y licenciatura en ministerio. De esta manera, y luego de atravesar muchas vicisitudes, decidí continuar mi educación formal en esta casa universitaria de Azusa, donde se me ha permitido ampliar mis conocimientos teológicos basados en las Sagradas Escrituras y con centralidad en la persona del Señor Jesucristo. Por otra parte, estos conocimientos fueron impartidos por ustedes, por mis excelentes profesores, quienes han influido y contribuido a mi formación espiritual y ministerial respectivamente. Asimismo, y en relación a los requerimientos del programa de la maestría en divinidades, procederé a desarrollar esta filosofía de ministerio contenida en 3 capítulos debidamente. Entonces, en relación al primer capítulo, definiremos qué es la iglesia, su naturaleza y sus respectivas metáforas, basadas en el estudio exegético y hermenéutico de los textos bíblicos, en los que se muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo, que lo encontramos en 1 Corintios 12:12, y la iglesia como sus embajadoras, que lo encontramos en 2 Corintios 5:20. Con respecto al segundo capítulo, presentaremos el enfoque teológico de las metáforas y mostraremos que la iglesia como el cuerpo de Cristo tiene 2 funciones, una hacia arriba y una hacia adentro, y siendo la función de sus embajadores hacia afuera. De esta manera, en el tercer capítulo, pasamos al tercer capítulo. En el tercer capítulo desarrollaré la parte práctica, cuyo enfoque será en las estrategias ministeriales de la iglesia en sus 3 dimensiones, como son la adoración a Dios, que es hacia arriba, el discipulado de sus miembros, que es hacia adentro, y el evangelismo, que es hacia afuera o hacia el mundo. En el capítulo 1, a continuación, definiremos qué es la iglesia. La iglesia es la reunión o asamblea de creyentes en Cristo, y es un organismo vivo que está, por lo tanto, es un organismo vivo que está guiado por el Espíritu Santo. El vocabulario griego eclesia, está formado por la preparación que significa fuera de, y el verbo kaleo, que significa llamar. Entonces, eclesia se refiere a los llamados de afuera, pero el énfasis de este término no está en los llamados de afuera, sino definitivamente en las personas que se reúnen en una asamblea o congregación. Seguidamente vamos a citar
a Deiros. Deiros nos dice que él habla de las iglesias caseras, o sea, aquellas iglesias que empezaron reuniéndose en las casas u hogares de los hermanos, y que gracias a este tipo de iniciativa, la iglesia del primer siglo fue expandida. Hasta nuestros tiempos sigue su expansión. Deiros nos comenta que las iglesias del siglo I no tenían un lugar específico para compartir juntos los hermanos con alegría y en coinonía, como la que ahora tenemos. Por eso se reunían en los hogares de los hermanos, Estas iglesias caseras, y estas eran las iglesias caseras, siendo conocidos, y estas iglesias se conocían de acuerdo al lugar en que habitaban. Sin embargo, gracias a esta iniciativa de los cristianos del primer siglo, se expandieron. Luego tenemos la opinión de Duffield y Cliff. Dicen que la iglesia es un organismo vivo dirigida por el Espíritu Santo, dispuesta a llevar el mensaje de salvación con responsabilidad a la asamblea de constituyentes y hacia afuera también. Entonces, es vital saber que la iglesia se refiere a un grupo de personas y no es un edificio donde se reúnen las personas. Pablo afirma en Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Significa que Cristo murió por las personas, pero no murió por el edificio. En otro aspecto, al referirnos a las metáforas, diremos que Jesús hizo uso de estas metáforas